Hola, sean todos bienvenidos a Cuerpo de Paz Costa Rica. Mi nombre es Elena Vindas y yo soy la coordinadora de Lenguaje y Cultura. En esta ocasión voy a hablarles sobre el programa de español, cuáles son las metas que tiene el programa, qué tipo de actividades realizamos, cuáles son las personas involucradas en este proceso, la evaluación y otros aspectos importantes para que ustedes conozcan. Acompáñenme. Para comenzar, quisiera contarles que Cuerpo de Paz, desde su normativa, establece que ninguna persona debería ser asignada como voluntario en un país extranjero, a menos que en el momento de dicha asignación esta persona cuente con las competencias mínimas para poder hablar el idioma del país o la región a la que fue asignado. Cuerpo de Paz Costa Rica toma esto muy en serio y además de establecer un programa de español que cubra las necesidades de los aspirantes y futuros voluntarios, solicita también el compromiso de los aspirantes en su aprendizaje. El programa de español de Cuerpo de Paz Costa Rica tiene 4 metas principales que engloban en gran medida la experiencia de una persona voluntaria. La primera de ellas es vivir y trabajar en Costa Rica. La segunda es tener la capacidad para comprender y poder comunicarse con las personas locales. La tercera es mantenerse seguros. Y por último, desarrollar las habilidades necesarias para seguir mejorando su nivel de español a lo largo del servicio. Ahora, me gustaría hablarles un poco más sobre la dinámica del programa de español y las clases de español durante el entrenamiento. Usualmente, los aspirantes pueden recibir de 1 a 3 clases por semana con una duración de entre las 4 y 7 horas por sesión. Cada grupo va a tener la oportunidad de recibir clases con 2 facilitadores de lenguaje y cultura distintos, uno que se asigna al principio del entrenamiento y otro que se asigna a la mitad de este periodo. El tamaño de los grupos puede variar mucho, pues esto se define en función del nivel de idioma que tienen los aspirantes. Podríamos encontrar grupos de 1 o 2 personas y grupos de hasta 6 personas. En cualquiera de los casos, el facilitador asignado va a dedicarse a las necesidades que tenga cada uno de sus estudiantes para que tenga la mejor experiencia de aprendizaje. Las clases de español tienen 2 actores principales, los facilitadores de lenguaje y cultura y los aspirantes. Los primeros están encargados de establecer la metodología y el ritmo de la clase. Los facilitadores modelan el idioma y además son informantes culturales de primera mano. También son los responsables de corregir errores, asignar tareas y de evaluar el proceso de aprendizaje de los aspirantes. Por su cuenta, los aspirantes tienen la gran responsabilidad de participar activamente en las actividades de la clase y de practicar español fuera de clases también. Los aspirantes deben monitorearse e identificar si necesitan algún apoyo adicional de su facilitador y comunicárselo. Deben también estar abiertos a recibir correcciones y a recibir feedback. Finalmente, deben estar dispuestos a prepararse para poder aprender español durante los 2 años de su servicio. En resumen, las clases de español son exitosas siempre y cuando ambos actores tengan un rol activo y sean responsables del aprendizaje. Finalmente quisiera hablarles sobre la evaluación de idioma en el Cuerpo de Paz, pues hay una única manera de hacerlo de forma oficial y es por medio de una entrevista a la cual llamamos LPI o LPI por sus siglas en inglés de Language Proficiency Interview. Esta entrevista, que es más como una conversación guiada, nos permite entender qué es lo que puede hacer el hablante en el idioma meta. Por esta razón, los aspirantes y los voluntarios de Cuerpo de Paz son evaluados varias veces durante su servicio. El nivel de suficiencia mínimo requerido para poder juramentarse como voluntario de Cuerpo de Paz en Costa Rica es intermedio alto. Esto quiere decir que un hablante debe ser capaz de poder hablar sobre temas generales, también sobre temas familiares. Además,
estas descripciones y estas narraciones las puede hacer en los 3 planos temporales del pasado, el presente y el futuro, utilizando oraciones encadenadas que forman párrafos. Finalmente, y en términos de la comprensión, un hablante intermedio alto es comprendido por cualquier hablante nativo que no tenga experiencia o que no esté acostumbrado a hablar con extranjeros. Realmente les agradezco haber llegado hasta este punto del video. Para nosotros es un gran honor recibirlos y apoyarlos en su proceso de aprendizaje. Nos vemos muy pronto.